Tengan un buen día para cada uno de ustedes. Este video es con la intención de poder abarcar el tema de la semana pasada y de esta semana, ¿verdad? Entonces hacerle de su conocimiento dos cosas. La primera es de que esta aplicación únicamente permite 15 minutos, por lo que si se excede de 15 minutos, pues hay un cobro adicional. Y también mil disculpas si escuchan algún ruido o interferencia, ¿verdad? Que pueda obstaculizar su explicación del mismo de este video. Entonces vamos a iniciar con la investigación documental. ¿Para qué nos sirve la investigación documental? O vamos a iniciar con ¿qué es la investigación documental? Entonces vamos a iniciar acá. Es aquella que procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales, tales como los libros, documentos de archivo, hemerografía, registros audiovisuales y entre otros. Entonces la investigación documental es todo aquel tipo de investigación que nosotros realizamos de forma sistemática. Y recuerden que yo ya les había explicado que es sistemático, ¿verdad? Que es una investigación que nosotros vamos a hacer de forma formal. Ahí mil disculpas, yo me voy a ir saltando algunos puntos en relación porque recordemos que solo tenemos 15 minutos y necesito abarcar toda la información. Bueno, ¿cuáles son las características de la investigación documental? La primera característica es la siguiente. Es común a todo tipo de investigación con fundamentación teórica o referencial, sea ciencias naturales o ciencias sociales. Obtener datos a partir de la revisión de documentos de diferentes tenor. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a hacer diferentes tipos de investigación en diferentes fuentes, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que yo vaya a una biblioteca, es una fuente. Voy a ir a la fuente de internet, son varias fuentes que nosotros vamos a utilizar para hacer este tipo de investigación. Organiza los datos recolectados de manera coherente, ¿verdad? Que todos los datos que nosotros vayamos a investigar sea de forma muy ordenada y que sea también de forma muy entendible. Permite redescubrir, reinterpretar diferentes aspectos de una materia, lo que significa que nos da esa investigación de que nosotros podamos abordar desde distintos tipos de documentos en una materia, ¿verdad? Entonces, ayuda a identificar vacíos, omisiones, tergiversaciones de las fuentes de investigación. Cuando estamos hablando de tergiversar, es, por ejemplo, ¿verdad? Como un chisme, que la gente a veces cambia las cosas de un momento a otro, ¿verdad? Y de repente la persona que habló de la otra persona no era así como era, sino que cambió totalmente la información. Entonces, para eso es la investigación documental, porque la investigación documental va a ser muy verídica, es decir, va a ser una fuente muy confiable en que nosotros tenemos que participar. Sugiere también nuevas perspectivas y teorías de análisis a partir de la información obtenida. Requiere de capacidad de síntesis, deducción y análisis. Cuando estamos hablando de una deducción, es lo que yo creo, ¿verdad?, que es buena para mi investigación. Brinda solidez, lo que yo les decía. ¿Por qué solidez? Porque la investigación documental, como es muy sistemática y es muy confiable, pues nosotros tenemos que hacer este tipo de investigación documental, ¿verdad? Para que sea muy confiable y que las personas que lo puedan leer, pues que crean en lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Luego vamos con los tipos o las fuentes de la investigación documental, que en este caso tenemos dos: la investigación primaria y la investigación secundaria. Cuando estamos hablando de una investigación primaria, son todas aquellas investigaciones que nosotros realizamos de primera mano, ¿verdad? Ejemplo, o vamos a leer acá, son aquellas que dan información de primera mano sobre el objeto de estudio. Se caracteriza por aportar información original, ¿verdad? No está haciendo usted un plagio o usted está copiando información de otra persona, ¿verdad? Por eso es original y relevante, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la biografía de una persona, ¿verdad? Cuando
Estamos hablando de una biografía, estamos contando la persona o vamos a por ejemplo, si yo voy a leer la biografía de Wilson, entonces él va a escribir su biografía tal y como él quiere que, o qué cosas año por año se van a ir contando, ¿verdad? Y como lo menciona acá, acto de nacimiento y otros registros son considerados fuentes primarias, ¿verdad? Porque fueron de primera mano en el caso de la biografía, que esa misma persona contó su biografía, nadie más fue con él y le pidió su biografía. Entonces, por eso se le llama que es una investigación primaria. Cuando estamos hablando de una investigación secundaria, dice son aquellas que se han obtenido información de otra fuente, ¿verdad? Ya no es de primera mano, sino que es de otra fuente y se han sometido a un proceso de escrutinio. ¿Y qué es un escrutinio? Es decir, que varias personas, ¿verdad? Quisieron modificar la información, varias personas quisieron quitarle, repasar la información, o sea que esa información pasó a manos de diferentes personas. Reestructuración, análisis y crítica. Siendo el ejemplo de la biografía en proceso, las fuentes secundarias serían otras biografías o libros de historias que pongan al menos una parte de la vida del personaje de estudio. Tanto las fuentes de investigación primarias como secundarias están referidas a los tipos de documentos según el caso y que vamos a ver a continuación. Tenemos la documentación impresa, en donde pues se compone de libros, tesis de grado, ¿verdad? Cuando una persona hace un seminario, por ejemplo, cuando hace un informe de práctica en la universidad, eso es una documentación impresa porque todo lo podemos palpar. Publicaciones periódicas, el periódico, la prensa libre y otras fuentes, ¿verdad? Luego acá documentos de archivo, actas, informes, correspondencia, tratados, contratos, registros y los documentos gráficos. ¿Y qué son los documentos gráficos? Son todas aquellas figuras que nosotros podemos ver. Por ejemplo, pinturas. Si nosotros mencionamos a Picasso, ¿verdad? Fue uno de los pintores reconocidos, fotografías, mapas, esquemas, infografías, inclusive. Cuando estamos hablando de documentos audiovisuales, estamos hablando de, por ejemplo, un video, ¿verdad? Que lo podemos ver y que lo podemos escuchar. Ejemplo, registros de video, grabaciones de videos, películas, documentales. ¿Cuáles son aquellos documentos electrónicos? Bueno, los documentos electrónicos son todos aquellos documentos que son de forma digital o el internet, ¿verdad? En este caso, que si yo les pido, por ejemplo, a ustedes, bueno, háganme una investigación, usted está utilizando un documento electrónico, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora tenemos tantos medios para poder comunicarnos o para obtener diferentes tipos de documentos. Luego aparece lo que es, ¿qué son las fichas de trabajo o fichas bibliográficas? Bueno, las fichas bibliográficas nos ayudan a nosotros a que nuestro trabajo esté bien elaborado. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros investigamos un trabajo, ¿verdad? Y lo colocamos hasta la última hoja y le colocamos grafías y ponemos como referencia www.google.com. Eso no es una grafía, eso es una fuente en donde usted lo investigó, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, usted no está dando la información veraz, es decir, usted solo colocó la página en donde usted está buscando la información, mas no es verídica su información. Entonces, ¿para qué nos sirven las fichas de trabajo? Bueno, las fichas de trabajo nos ayudan a nosotros a que contemos con los lineamientos de las personas que crearon su libro. Y les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un compañero que nos graduamos juntos y esta persona hizo un libro, ¿verdad? Lo publicó y cuando se enteró, otra persona le hizo plagio. ¿Qué es un plagio? Es decir, le robó su libro
y él lo empezó a publicar como que si hubiera sido de esa persona, pero no, el libro era de mi compañero. Entonces, mi compañero lo podía denunciar. Sí, lo podía denunciar. ¿Por qué? Porque a eso se le llama plagio, que yo estoy utilizando fuentes de otras personas, mas no las estoy colocando en mi trabajo. Entonces, ¿para qué me sirven las fichas de trabajo? Y vamos a ir rapidito acá. Las fichas son documentos que presentan datos concernientes a un tema de una manera condensada, así como la ubicación de la fuente de información, es decir, de dónde usted extrajo la información, ¿verdad? Entonces nos vamos a la ficha bibliográfica que está acá. En esta ficha se describen los datos de un libro, ya sea texto, una revista o un artículo, que debe llevar una bibliografía. Bueno, voy a colocar el libro, título del libro, nombre del autor, editorial, año de edición, número de edición, tema principal y el número de páginas. Y aquí yo les había elaborado un pequeño ejemplo. Si nosotros voy a ir aquí. El título del autor sería Coraje, claves para una nueva forma de vivir. ¿Cuál sería el nombre del autor? Sería Osho. ¿Cuál es el editorial? El editorial, pues obviamente es estas siglas que aparecen acá, ¿verdad? Estos datos que están. El editorial es como la imprenta o quién editó o quién ayudó a editar el libro, ¿verdad? Entonces, año de edición en el año 1999. Número de edición, tercera edición, porque si ustedes se recuerdan, hay libros que tienen primera, segunda, tercera y cuarta edición, es decir, que han sacado un libro, luego sacaron otro de ese mismo libro, luego sacaron una tercera parte. Ahora, tema principal, que sería acá el camino de la confianza, ¿verdad? Que es el tema que yo abordé acá. ¿En qué número de páginas lo encontré yo? Bueno, lo encontré en la página número 174. Ahora, fíjense que acá ya no está, por ejemplo, ustedes entienden, por eso en la parte de arriba yo coloqué los ejemplos. Aquí sería autor, aquí sería el nombre del libro, el tema, número de página y esto que está acá, ¿verdad? Que cuando estamos hablando de un resumen, dice acá, permite guardar cualquier tipo de datos, siendo lo más importante captar la idea principal, el concepto que está expresando el autor de la fuente estudiada. Exposición breve de forma oral o escrita de las ideas importantes, ¿verdad? Entonces, para que ustedes se puedan guiar. Luego viene la ficha bibliográfica de paráfrasis. El estudiante escribe con sus propias palabras aquello que está investigando. Dice acá, esta no se escribe o copia, más bien se interpreta lo que está diciendo. Ojo acá, no se escribe entre comillas, ya que el texto es propio, es decir, aquí el estudiante lo que va a hacer es interpretar lo que está diciendo el autor en la página número 82, ¿verdad? No está entre comillas, porque cuando hay un texto que es entre comillas, es porque quiere decir que no es de mi autoría. Síntesis, ¿qué es la ficha síntesis? Cuando estamos hablando de una ficha síntesis, solo estamos hablando solo de las ideas principales, ¿verdad? Entonces es aquella en la cual se registra de manera resumida los datos más relevantes obtenidos de una obra escrita, solo ideas principales. Aquí tenemos el autor, nombre del libro, el tema y las páginas en donde yo lo pude leer, y aquí extraje lo más importante. Y por último, agradecerle, ¿verdad? Yo espero que ustedes puedan ver el video y no hacer como que si no les ha llegado la información, ya que si se recuerdan tenemos una prueba. Entonces yo les voy a agradecer bastante que ustedes puedan ver el video. Dura aproximadamente ya casi 15 minutos. Entonces muchísimas gracias.